Y bueno, voy a hacer un paréntesis en la serie de la cocina con K y vamos a hablar un poquito acerca de Semana Santa. Vamos a ver algunos temas importantes, creo yo. Y bueno, esta miniserie le he llamado Jesús no es religión, es relación. Entonces, si quieres apuntar, Jesús no es religión, es relación. Y bueno, la verdad estuve así a punto de ponerle Jesús es verbo, no sustantivo. Pero para evitar algunos comentarios religiosos, no lo hice, pero piensa, ¿quién es más pecador? ¿Yo por ponerle ese nombre a mi serie? ¿O tú por saber que es una canción de Ricardo Arjona? Antes de que arrojes la primera piedra. Bueno, voy a seguir. Usualmente en Semana Santa, el significado de Semana Santa, lo que le llaman Semana Santa, pues hablamos y vemos un montón de noticias acerca del sacrificio, crucifixión y resurrección de Jesús. Y bueno, esta semana me gustaría mucho enfatizar el mensaje de Jesús, hablar de la persona de Jesús. Porque, ¿quién es ese Jesús? ¿Por qué es un hombre tan rechazado por algunos? ¿Qué es lo que Jesús hizo que lo hace tan especial? ¿Cuál es el propósito principal de Jesús? Muchas preguntas surgen a través de la figura de este hombre divino. Pero déjame comentarte algo como una introducción. Históricamente hablando, vemos que hay mucha historia que sucede alrededor del mundo, pero hablando históricamente, Alejandro Magno era un hombre de guerra que tenía el ejército más grande, según la historia, tenía el ejército más grande y más poderoso jamás visto en la historia. Julio César, por ejemplo, tenía a Roma entera bajo su poder y su soberanía. Y Roma era una potencia extremadamente fuerte y grande. Napoleón tenía toda Europa conquistada bajo sus pies. Sin embargo, a pesar de estos logros políticos, nadie en la historia de toda la humanidad fue tan importante como un simple carpintero. Un donadie, como muchas personas le llaman, sin ejército, sin dinero, sin tierras, sin influencia. Jesús tiene un impacto social, cultural, religioso, espiritual tan poderoso que pudo cambiar y cortar la división de la historia en un calendario cuando decimos antes de Cristo y después de Cristo. No hay otro hombre divino que pudo haber hecho eso, solamente Jesús. ¿Por qué este hombre es tan peculiar? ¿Por qué es tan importante para nosotros como cristianos? Y bueno, vamos a Filipenses 2:5. Y bueno, esta es una parte importante de la Biblia que habla acerca de ese Dios hecho hombre. Y bueno, si ya lo tienes ahí, dice, haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí lo dice así? El cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
toda rodilla se doble de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Sí dice así? ¿Sabes por qué es tan importante Jesús? Por esto que acabamos de mencionar. Jesús no es religión, es una relación. El nombre de Jesús, confesado por unos cuantos miles de años atrás, donde esos admirables profetas anunciaban a Jesús sin tener la esperanza jamás de poder verlo una sola vez en su vida, ni siquiera conocerlo. A lo mejor pudieron verlo en sueños, en un sentir, proféticamente hablando, pero nunca tuvieron la oportunidad de verlo y experimentarlo como ciertas personas hace 2000 años. Ese carpintero, como muchos a lo mejor en forma ofensiva, tiene la sencilla y admirable capacidad de producir algo en las personas. Como su oficio lo indica, carpintero, este hombre capaz de hacer cosas nuevas y de reparar otras cuantas más. ¿Casualidad de que era carpintero? Esto produce, este carpintero es algo emocionante, es algo transformador, positivo, que la gente lo experimenta en el momento en que lo confiesa como su Señor y Salvador, llámese conversión, y se hace su discípulo. Hay algo tan poderoso en este hombre que dice la Biblia en lo que acabamos de leer, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Segunda carta a los Corintios 5:17. Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y mira, aquí viene el antes y el después de Cristo, ahora en una vida personal, en una forma personal, donde Jesucristo hace esto cuando nosotros ponemos su confianza en Él, depositamos nuestra fe en Cristo, y entonces empieza nuestra historia antes y después de Cristo. Es decir, viene un parteaguas en nuestra historia personal. Y el apóstol Pablo enseña un principio que le llaman el principio de la regeneración. Cristo Jesús cambia a aquellos que vienen a Él por fe, a los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque los salvos no solamente son perdonados, ellos son transformados a una nueva criatura. Desde un momento X en la historia hay un parteaguas. Desde esos primeros cristianos creyeron que no solo podrían cambiar ellos mismos, sino que se dedicaron a compartir a otros esa nueva faceta en sus vidas, ser testigos de Jesucristo, no testigos de Jehová, testigos de Jesús, de lo que produjo en ellos, y ahora ellos querían que los demás pudieran experimentar lo que ellos habían recibido de Jesús. Sabes, el cristianismo es un movimiento inspirador para muchos y molesto, insoportable para otros más. ¿Por qué? Porque estamos en contra de políticas y bases espirituales y religiosas hechas solamente por hombres que no salvan, pero sí condenan. Estas organizaciones con actos planificados, defensivos, constantes,
en complicidad con el imperio romano de aquellas épocas, lograron al cabo de 3 años, solamente 3 años les tomó a estos individuos, según ellos, condenar a muerte a un hombre inocente a la cruz. ¿Te has preguntado si después de leer la palabra de Dios, por qué este hombre, Jesús, este carpintero, logró generar tanta antipatía con estas personas religiosas? ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Sabes, los cristianos nos hemos convertido en una ética resultante y somos un estorbo incluso para aquellos núcleos que son una amenaza para distintas estructuras, sean de poder, como sea que le llamen, y nos hemos convertido en esos hombres y mujeres que estorbamos. Porque tenemos una enseñanza y un principio de Jesús. Jesús enseña que si un hombre puede cambiar el corazón, ese hombre puede cambiar la sociedad y la convivencia que nosotros tenemos como un núcleo familiar, como un núcleo de comunidad. Solo el simple hecho de vivir por Jesús, todo lo cambia. Ahora, seamos honestos, estamos en unos lugares tan cómodos que expresar que somos cristianos no pasa más allá de que nos digan, eres un aleluya. Eres de esos que levantan las manos y que gritan amén. Sí, la respuesta es sí, sí soy de esos. Piensa en esto, Él es el responsable principal de ser alguien que inspira. Hay música inspirada por Jesús. Hay arte inspirado por Jesús. Hay dramas inspirados por Jesús. Hay políticos inspirados según por Jesús. En la cultura general, este hombre inspira a todo mundo. Nadie puede negar, nadie, absolutamente nadie del planeta puede negar la persona de Jesús. Ya sea que se le odie, ya sea que se le ame, ya sea que se le siga, ya sea que se le persiga, ya sea que se le acepte o se le rechace. Su obra e influencia inevitable en los seres humanos perdurará pese a quien le pese, por siempre y para siempre, porque Jesús no es una religión, es una relación. Y pareciera ser que el hecho de que no tenemos la oportunidad de estar cerca con Él y platicar con Él de cerca, tenemos la oportunidad de decir lo que Él no dijo, de pensar lo que Él no pensó, de hacer lo que Él no hizo, y en cambio nosotros aprobar lo que en un momento Él desaprobó. ¿Sabes algo? Fue el profeta Isaías, uno de los profetas principales de la Biblia, quien 750 años predijo con absoluta certeza no solamente su llegada, sino que una vez que estuviera con los seres humanos iba a ser un impacto tan poderoso que todo el mundo iba a cambiar. Isaías 9:1. Dice la palabra de Dios, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar y de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Pareciera ser una historia extraña. Pareciera ser que no tiene un enlace una cosa por otra. Dice el verso 12, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz.
los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Dice el verso 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleve al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Hasta ahí viene la historia como un poco, como que no tendría una razón de ser ciertas historias ahí que están entrelazadas. Pero el verso 6 dice, porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, dice la Biblia, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Todos saben que está hablando de Jesús. Pero ¿qué tienen que ver esos versos anteriores para finalmente caer en ese verso 5 y hablar de que algo va a suceder? En nuestro caso, de que algo sucedió. Y sabes, leyendo este pasaje un poquito y tratar de hilar esa historia de lo que está hablando este profeta Isaías, nos damos cuenta que tristemente existe una creencia humana que algunas cosas que no son buenas irremediablemente serán malas para siempre. Es decir, que si algo está sucediendo malo, pensamos que siempre va a ser malo, que siempre va a ser así. Cosas inaceptables, inexplicables, injustas y a veces dolorosas. Hay una constante pensamiento en las personas, millones de ellas que tienen la creencia, obligándolas a pensar solamente en desgracias, anticipar frustraciones y a creer sin tener una esperanza. Es triste pensar que mucha gente piensa o cree que lo malo que le sucede será perpetuo, será por siempre y que nunca terminará. Esa parte la está hablando Isaías al principio de lo que leímos. Y yo entiendo que vivimos en un mundo caótico, en un mundo perdido. Cada vez que salgo de mi casa le digo, Señor, guárdame de este mundo que está tan perdido. Y permíteme regresar a mi casa. Y este mundo que no niega la oportunidad de mostrar retratos de desprecio, soledades, distancias, violencias, pánicos, abusos, hielan la sangre, frenan la fe y paralizan el futuro de aquellos que quieren salir adelante. Obvio, Jesucristo tiene que ver poco con esto. Su interés se centra en la persona, es en el interior, en el corazón, en su mente, en su valor, en sus sueños, por ser un ser vivo, él mismo, que Jesús tiene que intervenir en él. Es la única manera de poder contrarrestar lo que está sucediendo afuera. Aquí afuera, allá afuera, allá afuera. El profeta Isaías comienza diciendo, sin embargo, este tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. Él estaba enfatizando una parte importante. Todo lo que sucede no es para siempre. Oír esta voz escondida, pero al fin, un soplo de esperanza, consuela a todos aquellos que dicen, sin embargo, este tiempo de oscuridad, escucha iglesia, la oscuridad está representada en muchas cosas. No solamente es cuando apagas la luz de tu cuarto y está todo oscuro. La oscuridad habla acerca
de cosas que estamos pasando en nuestras vidas, a veces difíciles, complicadas y que a veces no entendemos. Pero este tiempo de oscuridad y desesperación, escucha iglesia, tú que estás ahí, no durará para siempre. No puede suceder. No es así. Lo que sí es un hecho es que no podemos nosotros vivir nuestra vida creyendo que lo que va a suceder siempre será lo peor. Ay, ya me sucedió a mí otra vez. Sí, hermano, ponte a orar. Ponte a leer la Biblia. Ponte a hacer algo espiritual. No durará para siempre, no es una declaración cualquiera y la razón no es tanto por lo que dice, sino quién afirma. Hay una diferencia enorme entre quien declara las cosas. El verso 5, 6 y 7 nos da el resultado de quien declara que no durará para siempre. Es un hecho que no hay crisis que dure 1000 años. Bueno, aparte ni la vas a ver tú porque no vas a llegar a 1000 años, ¿no? Siempre tienen un fin. Así lo profetizó Isaías. Dice, mas no habrá oscuridad para siempre. No habrá oscuridad por siempre. ¿Sabes? El nacimiento de Jesús, lejos de ser un acontecimiento religioso y de fundar un imperio, o de justificar una institución legalista, redactar un manual de procedimientos con un misticismo litúrgico de todo lo que tenemos que hacer. Jesús no es religión, es relación. ¿Por qué nació Jesús? ¿Qué llevó a ese Dios movilizar todo el cielo, todo el panorama para que viniera al mundo por ti y por mí, pecadores que no merecíamos ni siquiera que Jesús, Dios mismo, volteara a vernos? ¿De verdad pensamos que el sacrificio de Jesús fue para hacer una simple religión? ¿Podemos encasillar el poder grandioso del Todopoderoso en una simple palabra, religión? Porque ahora todo mundo que le hablas de Dios, me estás hablando de religión. Yo no estoy hablando de religión. Estoy hablando de Dios, del Creador, del Todopoderoso. No estoy hablando de una religión. ¿Sabes? Desde la perspectiva más lógica y básica, no tiene sentido la aparición de Cristo si es que no hizo nada en concreto y diferente y permanente en nuestras vidas. No habría una razón de ser. Pero si Jesús no causa un efecto positivo, transformador, estimulante, progresista a quien lo adopta como su Señor y Salvador, pasa solamente a ser un compañero tuyo más de tus desgracias personales. Es alguien que camina a tu lado simplemente sufriendo igual que tú, siendo el mismo que tú eres, sin tener el poder transformador del mismo Jesús. No es casualidad que este hombre, Isaías, comience diciendo esta declaración. Jesús nace para que tú y yo jamás volvamos a pensar que siempre habrá oscuridad para nosotros. Iglesia, hemos ido a lugares de veras tremendos de personas que nos han invitado a sus casas a orar y ellos dicen, siento oscuridad. No es una casualidad, iglesia. Hay una oscuridad latente en las personas que no viven de acuerdo a los principios de Jesús en sus casas, dentro de sus casas. Y la respuesta es, ven a orar por mi casa, pastor. Y a veces son personas que ni siquiera son convertidas, que saben que soy pastor y que sienten algo a su casa y me dicen, pastor, necesito que ore porque
porque hay oscuridad en mi casa. Y yo les digo, eso no funciona así. Tú me estás tomando como un amuleto porque soy pastor y quieres que eche fuera demonios y te cierre la puerta de enfrente, pero el zaguán de atrás está abierto. Yo no voy a hacer eso. Te voy a exponer a más oscuridad. Eso no funciona así. Cree en el Señor Jesucristo. Esa es la solución. La solución no es mi oración. Va. Esa es la solución para contrarrestar la oscuridad. Y sabes, está ejemplificada esa oscuridad como problemas, fracasos, miedos, de algo que no se ha solucionado, los cuales la Biblia dice, afirma, consta, dicta, que no serán para siempre. No va a suceder. Siempre tendrán un final. Siempre tendrán una fecha de caducidad. No puede ser para siempre según lo que acabamos de leer en la Biblia. Y cuando la gente viene a Cristo como su Señor y Salvador y lo acepta, toda oscuridad se empieza a desvanecer de su vida. Poco a poco. Tampoco Jesús es el genio de la lámpara maravillosa y nunca lo vendamos así porque no es así. Pero algo sucede en la persona transformador. Somos sellados por el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. El mismo Espíritu. El mismo Dios dentro de nosotros. ¿Cómo no puede hacer algo en nuestras vidas? Digo, si tú no puedes hacer algo con tu vida, Jesús sí lo puede hacer. La irrupción profética del Mesías en la tierra garantiza que no siempre habrá oscuridad. No será para siempre. Y sabes, la Biblia dice que identifica quién es el beneficiario de esa promesa. La que está ahora o el que está ahora en angustia, ese será el que va a ser recompensado. Porque no será para siempre. Son buenas noticias, iglesia. No es un mensaje de veras motivacional, no es así, porque hemos hablado del fuego y los procesos del Señor, de veras que han sido difíciles, pero delante de ese proceso, Dios, Jesús, está ahí, purificando. ¿Cuál es el principio de la purificación del oro para que sea más exquisito? ¿Sabes por qué Dios, estaba investigando, sabes por qué Dios utilizó siempre el oro cuando construyó el templo? Porque es el metal más puro jamás conocido. Pero no era el oro que nosotros conocemos hoy, que tiene un valor tan exuberante. Era algo más o menos común entre ellos, pero había una filtración delante de ese oro donde todas las cosas que estorbaban para que fuera completamente puro salieran hacia la superficie y eran quitadas y quedaba todo el oro puro. ¿Sabías que el oro catalogado más alto en quilataje es más meleable? Si sabes que hay de 24, de 10, de 8, el de 24 dicen que lo puedes morder. Yo nunca he tenido uno, pero lo puedes morder y puedes hacer una huella porque es más suave. No significa que sea menos puro, pero el de 24 hay una pureza ejemplar. Por eso la Biblia dice que vamos a ser purificados como el oro y la plata. ¿Puedo continuar? Ok. Deme un minutito. Aquí estoy. Ok. Sabes, hay angustias y sabores en nuestras vidas. Hay preocupaciones y preocupados en esta existencia humana. Hay gente amargada. Hay gente que se abate, se escucha por todos lados noticias, personas cercanas, lejanas, dolores, penas, desconsuelos. Todo eso de repente llega a nuestros oídos, rebasa nuestros oídos, rebasa nuestra forma de pensar. La gente vive con miedo sin saber a qué. Tienen pesadillas de peligros de los cuales no saben de dónde provienen. Nos preparamos a veces para lo peor cuando no sabemos por qué será peor. Asumimos un destino trágico, un destino,
voraz, resultado negativo, siempre tirando al fracaso. Somos como que vamos a tratar de hacer eso, ay, pero no va a salir bien, pero si ni siquiera lo has intentado. Y alguien dice, intentar no es suficiente. Nos afligimos por tantas dudas y cosas que hay en nuestra mente de experiencias que hemos vivido. Gente vive pensando que va a morir a cada momento de su vida, o que de repente se va a encontrar en un panorama que está lleno de locura su mente en los próximos días, meses, años. Todo esto y esto se llama una señora doña angustia. Vivimos a veces tan angustiados por cosas que ni siquiera nos corresponden a nosotros. Es como una situación asfixiante en nuestra persona. Miles de personas viven así. Pero sabes que esa doña angustia, dice la Biblia, claro, no vais a buscar doña angustia, ¿verdad? Tu concordancia. Dice la Biblia que no es para siempre. Cristo apareció para quitar esa doña angustia. Lo que ahora está en angustia es una profecía, pero también es una promesa que no niega lo que está pasando ahora, que lo que pasó ayer. Ya que la angustia existe, es real y de repente las personas hacen suya esa angustia, como diciendo, esto es mío, no me lo quiten. Lo que sí queda claro es que la fuerza de la promesa que Isaías una vez mencionó, dice que va a poner fin a esa angustia y no su continuidad. Jesús debería ser suficiente para poder quitar toda angustia. No estoy diciendo que no nos preocupemos, no estoy diciendo eso. Claro que nos vamos a preocupar, somos seres humanos tan frágiles, tan imperfectos, pero ocupémonos en lo que es verdaderamente importante. Jesús debería ser suficiente para acabar con todo eso. Pero puedes ver personas con una fachada de alegre, pero vacías por dentro. Es triste. Ya que puedes conocer a esas personas, te das cuenta de que realmente no es lo que ellos puedan expresar exteriormente. Almas vacías. Razones tendrán para poder vivir de esa manera. Golpes, dolores, injusticias. Cosas que a lo mejor nosotros no podríamos entender. Por eso a lo mejor existen tantas personas como apáticas, aburridas, deprimidas, solitarias, que solamente llenan el planeta por llenarlo. ¿Será que doña Angustia los está visitando? Algo de felicidad, algo de tristeza, pero el resultado finalmente es angustia. No por nada Isaías declaró, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Cuando habla de llenar, habla de llenura. De llenar lo vacío trata esta profecía. Vacilando la historia porque habla de cosas tan aparentes y singulares ahí en Israel. Lo que sí es un hecho es que todo lo que está vacío puede llenarse. Sentido común, diría yo. Pero la gente lo llena con cualquier cosa que se encuentra. Y cualquier cosa que lo hace sentir bien, eso es llenado. ¿Sabes? El vacío de las personas no puede ser llenado con un cigarro y el tabaco que puede producirles, porque finalmente esa llenura en sus pulmones, tarde que temprano, les va a quitar la vida. La gente batalla con vacíos de su existencia pasada, de jóvenes. Todavía a los 62 años andamos batallando con cosas de jóvenes, de niños, de cosas que sucedieron. Ciertamente es un hecho que sí hay cosas que marcan nuestras vidas, vacíos
de todo tipo, tamaño, grandes, pequeños, tienen un efecto en nuestras vidas. Convivimos con esos vacíos todo el tiempo. Lo cierto es que esos vacíos producen un impacto en nuestras vidas. Por eso hay tantos jóvenes suicidándose, iglesia. Por esos vacíos. Dime si no es importante. Porque dicen que cuando hay algo de vacío en nosotros es porque algo falta. Si está vacío, hay que llenarlo. Y esta profecía no dice que desconoce que hay un vacío. Sin embargo, él informa algo tan necesario como esperanzador. Dice, el vacío será llenado. Es decir, todas esas cosas que estamos pasando van a ser llenadas. ¿Por quién? Por el mismo Jesús. Lo que está vacío debe llenarse. Y claro, es una profecía, es una promesa, pero también es una realidad. Jesús es tan realidad como tú quieres que Él sea. Porque Él está. Y mira, esta profecía dada 700, 800 años antes, no solamente es algo para refrescar nuestras vidas. Es algo de lo que está sucediendo en la actualidad. Esta promesa de que algo sucederá en bendición para nuestra tierra a través de Jesús. Es un regalo, iglesia, no tenido en cuenta. Es un beneficio de esos tan inmensos que no pudiéramos planificar. Es más, ni siquiera pudiéramos no merecer. Eso es Jesús. Eso es lo que hace el parteaguas del nombre de Jesús. ¿Sabes que cuando los antiguos escribas estaban redactando la Biblia, ellos tenían que cambiar de pluma cada vez que mencionaban el nombre de Yahweh? Es más, se tenían que limpiar y purificar. Era tan santo que tenían que hacerlo. Y nosotros podemos mencionar tan simple el nombre de Jesús. Cuando Jesús dice, todo lo que pidan en mi nombre al Padre, Él se los dará. En mi nombre, dice Jesús. La especialidad de Jesús, escucha, es hacer relevante lo irrelevante, sacar del olvido lo olvidado, llenar de dignidad lo indigno, vestir de honra lo abusado, dar prestigio a la humanidad, hecha humanidad y fragilidad. La propuesta de este hombre de la llegada del esperado Mesías en nuestras vidas, nada tiene que ver con una simple religión, imposición, ritualismo, condena, corrupción, sino con una transformación total y dice la Biblia, y alegría. Porque algo debe de suceder en nuestras vidas cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nos da alegría de que todo ese vacío será llenado por Él. ¿Sabes? La reputación mala de cualquier persona por el efecto de Jesús en su vida cambiará drástica y totalmente. Iglesia, ¿no te ha pasado? Y si no te ha pasado, considéralo. Que alguien cercano te diga, ¿qué te hicieron? Tú no eras así. Ya no esto, ya no lo otro, ya no lo otro. ¿Sí te han dicho? Si no te han dicho, entonces no has hecho una diferencia. Aguas, ¿eh? Pero que somos señalados y marcados, ¿no? Antes hacías esto, ahora ¿por qué ya no lo haces? Ahora ya no te invitamos porque como tienes que ir a la iglesia, me encanta a mí esa frase, tienes que ir a la iglesia. Sí, tengo que ir a la iglesia. Necesito ir a la iglesia. ¿Sabes? El buen nombre, la buena fama,
será el resultado de una vida ética, alimentada por obras de carácter ejemplar, inspirador, carente de cualquier cosa de vanagloria y reconocimientos, porque eso no hace Jesús de nosotros. No es para que nosotros podamos jactarnos, es para glorificar el nombre de Jesús. Voy terminando, Isaías 9:2. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, escucha, en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es un hecho que este hombre, Jesús, que hasta miedo no debería de dar pronunciar su nombre de forma irreverente, tiene un impacto medible en los individuos. Pero también quiero decirte que lo hacen las naciones. Es un hecho que la vida de las naciones, de lo que está sucediendo en todos lados, es de interés para Jesús. Es que esa conexión no solamente es Jesús persona, es Jesús persona y nación, porque así podemos lograr alcanzar a todas las naciones. Jesús persona y esa persona a otra persona y esas dos a otras cuatro y esas cuatro, empieza un proceso de multiplicación. Jesús alcanza esas naciones. ¿Sabes? Las personas no solamente son parte de ese pueblo o de esa nación, sino que hay un sentido de pertenencia hacia ello. No solamente forman parte de la nación, sino que esas personas son la nación. ¿No dice la Biblia nación santa? Hemos sido llamados para alcanzar las naciones. El profeta Isaías presenta a un pueblo que mora y vive en la tierra de sombra de muerte, sombra de muerte. ¿Sabes que esa palabra, esas dos palabras, sombra de muerte, hace una descripción muy parecida en el Salmo 23 del rey David? ¿Casualidad? Porque cada uno de nosotros, si pudiéramos ver esta definición de sombra, cada quien pudiera dar una definición de lo que podría ser una sombra. ¿Qué es una sombra? Dice, es la zona oscura producida por la intercesión de la luz. Y entendemos que esa sombra no es algo tangible, sino que es producida por algo que se proyecta. Una luz a través de algo que está estorbando, formando una sombra. Según el profeta Isaías, si una nación puede andar en tinieblas, esto es, no saber a dónde se están dirigiendo, también podría ser el sinónimo de vivir en un lugar de sombras de muerte. Lo que sí es un hecho que cuando David menciona, Jehová es mi pastor, y habla acerca de la sombra de muerte, habla de lo que está sucediendo. No existe nada esperanzador cuando podemos leer ese Salmo 23, cuando habla acerca de ese efecto que puede producir. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene la influencia de la muerte. ¿Por qué? Porque tarde que temprano vamos a morir. Ojalá sea a los 100 años, 80 años, 90 años, sanos, claro, eso es lo que todo mundo quisiera orar, pero vivimos bajo esa premisa de que todos vamos finalmente a conocer a la famosa muerte. No dije la santa muerte, ¿eh? O bueno, la que dicen que es santa. Esta profecía es algo fría, directa, pero dice una verdad. ¿Por qué? Porque los pueblos no pueden solamente andar por andar sin saber a dónde van. También dice que están al acecho de la muerte, lo cual se espera que no estés en el lugar menos indicado, con las personas menos indicadas, porque puede suceder, un día moriremos.
No sé si sea triste o sea feliz. ¿Por qué? Porque esa muerte pasa en todos lados, se exhibe de muchas formas. De forma natural, accidentes, lo que pueda suceder. Esa creencia cuando alguien muere de vale la pena, este es más importante que el otro, este se merecía o no se merecía. ¿Quién somos nosotros simplemente para enjuiciar quién merece o quién no merece? O quién dice o quién hace. ¿Quién somos nosotros? Y yo sé que de repente entramos en un sentimiento de inseguridad, tantos crímenes, tantos ataques, tanto racismo, tantos actos violentos, abusos. Nos cansan esos discursos mesiánicos, salvadores, patrióticas de esos líderes que, según con cara de salvadores, no afectan más allá de esos actos y largos y mentirosos discursos que solamente hacen crecer su nariz. Sí se sabe en la historia de Pinocho, ¿verdad? Que solamente causan que la gente viva en esa zozobra del valle de sombra y de muerte. Pero iglesia, esto no es un mensaje triste porque dice la Biblia que hay solución. ¿Cuál es la solución? Siempre ha sido, será nuestro Señor Jesucristo. Siempre será Él. Iglesia, conoce a Jesús. Lee de Jesús. Tenemos al Espíritu Santo ahora que Él nos enseña de Jesús. Tenemos su palabra, hay historia hablando de Jesús. Hay tantas cosas tan sorprendentes, cosas tan detallistas en la historia de la Biblia que te puede sorprender todo lo que no alcanzamos nosotros a entender, ni siquiera a comprender con esas historias. ¿Por qué surgieron estos pueblos? ¿Por qué sucedió con este rey? ¿Qué pasó con este evento que sucedió? Hay tantas cosas escondidas para que sean encontradas en la Biblia. Que esta temporada de Semana Santa está bien si te vas a ir de vacaciones, no soy aguafiestas, ya muchos se fueron. Gloria a Dios, qué bueno que tienen oportunidad de irse, pero no se olviden de Jesús. Yo sé que algunos a lo mejor, no sé, puede ser que estén en Cancún y nos están viendo en la transmisión, no dejaron de asistir virtualmente. Va, está bien. Dijeron, estoy acá, pero el primero es congregarme y están ahí viéndonos, no lo sé, igual si nos mandan un mensajito. Entonces el mensaje de hoy es, y el mensaje de los próximos días, por lo menos unas 4 semanas más, vamos a hablar de este personaje tan singular. Mi deseo es que te apasiones por Jesús. Alguien una vez dijo una frase, hay que hacer más famoso a Jesús. Sí, hay que hacer más famoso a Jesús. Y escuché a un pastor, bueno, no me lo dijo a mí, ¿verdad? Estaba en una conferencia y dice, pastores, ustedes tienen que tratar de que la gente cuando salga de la iglesia ame más a Jesús.